tenido los recursos como para sacar semejantes cosas, ¿no? Y además yo he visto ahí en la marcha algunos tipos que yo conozco que las han pegado a sus mujeres, que les han metido los cuernos, marchando con el cartelito y gritando porque son funcionarios públicos y porque tienen que cumplir ese rol y porque si no entregan la ficha, mañana los sacan a la pega. Entonces, una cosa absolutamente forzada, artificial y también paradójico y triste saber que un organismo como las Naciones Unidas se presta ese juego perverso. Tener ahí a la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, al lado de Evo, haciéndole fiesta y diciéndole que el gran gobierno y tal y cual, realmente es algo que uno no puede salir de su asombro. Permíteme, por favor, Jenny, me voy a ir un momento hasta la unidad móvil. El primer enlace que vamos a tener en este momento es ya con nuestra compañera Alessandra Paz, quien se encuentra con María Galindo. Bueno, te saludo ya, María. ¿Por qué? Porque la organización Mujeres Creando llegó a la Casa Grande del Pueblo, arrojó pintura a sus paredes en un acto de rechazo, precisamente a la movilización convocada por el gobierno, además por el uso electoral de la violencia hacia las mujeres, Alessandra. Precisamente, Jimena, usted hacía mención a este accionar en el cual Mujeres Creando hoy por la mañana se movilizaba y también otra convocatoria de parte del gobierno en el cual se iban a movilizar hoy por la noche a las 7. Estamos con María Galindo, usted lo decía, ya la saludaba rápidamente. ¿Cómo está, María Galindo? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Movilizaciones de parte del gobierno encabezado por el presidente Evo Morales. ¿Cuál es el parecer? ¿Qué comentario le merece tal vez este accionar? Buenas noches. Buenas noches, saludar a tu audiencia, saludar a Jimena. Decir que nosotras nos hemos movilizado esta mañana simultáneamente en las puertas de la vicepresidencia y en las puertas de la Casa Grande del Amo con una consigna. La sangre de las mujeres víctimas de feminicidio no es un juguete electoral. Lo que está haciendo el presidente es manosear todas las problemáticas de los bolivianos y las bolivianas, problemáticas dramáticas como es el tema del cáncer o como es el tema del Seguro Universal de Salud o ahora el tema del feminicidio, cuando en 13 años de gobierno no se ha hecho nada, manosearlas para una mera campaña electoral. Nosotras hemos solicitado, y le consta a Jimena y a toda la audiencia, hemos solicitado que el Parlamento boliviano abra una comisión de auditoría de todos los casos de feminicidio con un financiamiento igual al que ha tenido la Comisión de Papeles de Panamá o la Comisión de Investigación de CAMSE, que son 100.000 bolivianos, para que todas aquellas víctimas que no hayan justicia puedan presentar sus casos. El caso de Isabel Pilco, la auditoría que se hizo con el hoy ministro de Comunicaciones Canelas, la impulsé yo y funcionó porque esa auditoría demostró que se cometieron más de 15 injusticias que determinaron la liberación del feminicida. Otra de las propuestas estructurales que planteamos, yo estoy solicitando un permiso para entrar a la cárcel de Chonchocoro, a la de San Pedro, a la de San Sebastián, para poder hacer una investigación a profundidad con feminicidas, con violadores, para poder recoger ese discurso y procesarlo. No es posible que el presidente Evo Morales, que es además un emisor de machismo, de un machismo violento, porque el machismo simbólico también es violento, es violencia simbólica, reírse de las mujeres. Es violencia simbólica calificar los cuerpos de las mujeres. Es violencia simbólica la que comete el presidente Evo Morales cotidianamente en sus discursos. Y la violencia del presidente se está multiplicando en concejales, alcaldes, representantes de organizaciones sociales que imitan al presidente.
De todo eso nosotras estamos indignadas y por eso hemos manifestado nuestro repudio. Ustedes son conscientes que hay una investigación de la Universidad de Harvard. En esa investigación también hay un conjunto importante de propuestas y resulta que ninguna de esas propuestas que son estructurales están siendo atendidas por el gobierno, porque ellos quieren la cosita fácil, ellos quieren el impacto electoral, pero no les importa la cuestión estructural. El feminicidio es una epidemia y no lo ha dicho Quintana, lo hemos dicho nosotras. Después de que hay un feminicidio, vienen 2 o 3 o 4 más, porque los feminicidas se sienten confirmados en su postura machista. Y es eso lo que hay que frenar, y no se frena con una campaña mediática que es propagandística y que es mal gasto de dinero que hace falta. Jimena, adelante, Sí. María Galindo la escucha. Así es, muchas gracias María por permitirnos conversar contigo. Sé que estás todavía un poquito afectada con la garganta, sin embargo, si puedo tener una respuesta tuya más, por favor. Tú lo has dicho bien, las señales que podría haber dado el Estado boliviano era, por ejemplo, atender las recomendaciones que se establecieron en el informe Harvard sobre los feminicidios que impulsó Mujeres Creando. Sin embargo, esto no se ha dado. La pregunta ahora que yo te doy, y a propósito de todo lo que ha sido las redes sociales, hacer parte a la comunidad de todo esto, que la comunidad sienta que cuando se lanza una pintura roja es una señal de demostrar que no se tiene que jugar con la sangre de las mujeres, porque al final la pintura se la lava y se sale, pero ¿quién te devuelve la vida de estas mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres? ¿Quién asume la responsabilidad de los huérfanos de estas mujeres? Eso tal vez, ese mensaje me gustaría que tú lo dejes claro ante la comunidad. Así es, Jimena. Es decir, ese acto de repudio simbólico que hemos realizado, queremos que deje claro que la sociedad boliviana necesita soluciones estructurales. Es una pintura que se disuelve en agua, que se puede limpiar en la casa grande del amo. Pero la huella, hay una masacre contra la libertad de las mujeres bolivianas. Y quiero pasarte otro dato. En los juzgados en Bolivia hay 30 juzgados dedicados a cuestiones civiles y sin embargo, juzgados de lucha contra la violencia hay solo 2, que además están combinados con juzgados de lucha contra la violencia y anticorrupción. Cuando una mujer pide justicia, hay una retardación de justicia dramática y eso no es para resolver en una marchita. Se necesita presupuesto y voluntad política, que no la hay. Las mujeres no somos un juguete electoral y es eso lo que hemos querido decir esta mañana. María, te saludo por tu valentía, te saludo siempre y con mucho afecto. Gracias, María Galindo. Un gran abrazo para ti, para toda tu audiencia, y somos un movimiento, no es una mujer, somos las mujeres creando un movimiento de dignidad y respeto para las mujeres bolivianas. Muchísimas gracias, María. Alessandra, volvemos más adelante con usted. Ya estamos listos para enlazarnos con familiares, con una madre de una víctima del feminicidio, más adelante. Así que usted nos da la señal y volvemos inmediatamente con usted. Así es, Jimena, usted lo decía, hasta un próximo contacto con la información en vivo siempre. Muchísimas gracias y nuevamente estamos en el estudio con Jenny Barnegaray, Celeste Ricaldi y Heidi Durán. Bueno, permíteme, por ejemplo, Celeste, cuando viene una convocatoria, una movilización desde el gobierno, una marcha desde el gobierno, encabezada por el presidente Evo Morales, generalmente, ¿por qué marchamos? Reclamando y exigiendo qué y a quién. El Estado es el principal protector de nuestros derechos, ¿no? El que debería salvaguardar nuestras garantías de derechos y democráticos es el Estado. Cuando vemos al presidente, que ha estado 14 años en gestión y además avalado por las Naciones Unidas, nos deja a todas las mujeres bolivianas en una incertidumbre.
Cuando nosotros nos hemos organizado para las diferentes marchas de noviembre, etcétera, el 25 de noviembre del año pasado, nosotros hemos ido a exigir al Estado estas garantías. Pero si el Estado y las Naciones Unidas se prestan a este tipo de marchas, ¿qué nos dice a nosotras? ¿A quién tenemos que exigir estas garantías? Si son estas mismas instancias las que están marchando porque se han visto que están en la incapacidad de resolver estos problemas que en realidad están a su cargo. Una incertidumbre total. Además, tú decías, son 79 casos. Hoy día se han sumado una más. O sea, por día y medio estamos sumando un feminicidio más, y nos parece pues demasiado burdo que se utilice estas muertes de manera electoral. Me parece que es una falta de respeto. Además que el presidente Evo Morales es el principal precursor de la violencia simbólica, no solamente por los dichos que dice todo el tiempo denigrando a sus compañeras políticas, sino también porque él protege a sus candidatos que son violentadores, que han golpeado a sus parejas, que son aquellos que han hecho violencia política contra otras concejalas, otras diputadas. Entonces nos parece bastante burdo que a estas alturas se siga utilizando a la mujer como un sujeto electoral. Estamos realmente indignadas y a mí me preocupa mucho la posición de las Naciones Unidas, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros estamos interpelando al Estado y el Estado nos responde, tenemos estas instancias internacionales. Pero si estas instancias internacionales se van a prestar a avalar a un Estado que tiene la incapacidad de resolver estos problemas, nos deja pues a todas las mujeres en una preocupación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanía? Organizarnos para prevenir eso. Me parece una impostura total la del presidente Evo Morales, me parece que es burlesco y me parece una falta de respeto total a los familiares de las personas, de las mujeres que han perdido la vida gracias a este sistema político o de este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, el presidente Evo Morales lo que debería hacer ahora es pues resolver estos problemas. No lo hizo en 14 años, bueno, pues que no sea tan cínico de presentarse a reclamar unos derechos que él debería haber garantizado desde el momento que asumió el rol de administrar el Estado. Muchas gracias, Celeste. Heidi Durán, abogada, activista en defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Una víctima de feminicidio es doblemente víctima, es 100 veces víctima, 1000 veces víctima. ¿Cuándo? Cuando llega su caso hasta los estrados judiciales. No tienen derecho ni siquiera a un proceso justo. La familia se le acaba hasta el último centavo para poder continuar con todo lo que es este viacrucis de llegar a un juzgado. Principalmente porque tenemos una justicia inoperante y un Estado cómplice. Porque, como se ha dicho, el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad de todos y todas. Y en este caso, el Estado, por medio de su justicia, no actúa. Hay muchas dilaciones procesales, chicanería, que no da lugar a que los defensores, en el caso de los abogados, puedan llevar a cabo el tema de los plazos procesales. Hay mucha dilación, tenemos muchas leyes que están de adorno, que no sirven, no se cumplen los plazos procesales y en este caso hay una justicia inoperante, administradores que no están haciendo su trabajo y las mujeres y los defensores y defensoras de las mujeres nos sentimos con manos atadas porque no podemos hacer nada. Hay muchos niños huérfanos, padres, madres que incluso hacen huelga en el juzgado para esperar el tiempo procesal y la justicia. Entonces estamos, ya son 14 años y ahora ocupan una marcha que solamente políticamente burlándose de esta gente que es víctima del feminicidio, donde tenemos supuestamente iba a estar en pie de marcha el presidente Evo Morales, pero es un absurdo, es una contradicción. ¿Cómo va a marchar él en contra de él? Si es él el que tiene que priorizar y garantizarnos a nosotras como mujeres una seguridad. Entonces, estoy indignada, estamos indignadas las mujeres porque ya basta. Y en 14 años no ha podido solucionar, como con una marcha ahora con personas de su mismo, personas que tienen un trabajo obligadas a marchar, porque ha sido una marcha multitudinaria. Mañana el señor Evo Morales y el señor García Linera van a decir, todas las mujeres y todas las personas y todos los bolivianos salieron a marchar. Una marcha que realmente es una burla para las bolivianas, una burla para las víctimas. Muchas gracias, Heidi. Jenny Barnegaray,
cuando uno hace una movilización, cuando uno grita, reclama y pide atención a los feminicidios, no es que uno está asumiendo un papel de convocar. Ustedes generalmente se autoconvocan, convocan en lo posible a todas y a todas las personas que quieran, estudiantes, universitarias. Esto es algo que debe llamar del corazón de las personas. No hay un dueño, un propietario de estas convocatorias. Estoy hablando la que no ha hecho el gobierno. Pues así es, pues, Jimena, ¿no? Nosotras, cuando convocamos a las movilizaciones en fechas determinadas o en situaciones específicas, lo hacemos desde el lugar de la autenticidad. O sea, nosotras cuando convocamos a las marchas estamos protestando y reclamando por situaciones, por cuestiones que las vivimos en carne propia o las vivimos en la carne de nuestras compañeras. Entonces, ese es otro lugar desde el cual uno protesta, ¿no? Nosotros hemos ido a esa marcha a gritar gobierno impostor, machista y violador, porque el gobierno nos está violando nuestros derechos. El gobierno nos está diciendo que lo que está haciendo hoy día, esos pactos que han creado, así su decálogo y no sé qué, tonterías, son cuestiones absolutamente tardías. Mi respuesta a eso, Jimena, es tarde llegaron, tarde reaccionaron. 650 muertas desde la promulgación de la ley 348, no las van a devolver, y tarde, o sea, su tiempo se acabó. Es una verdadera vergüenza. Yo, siendo parte del gobierno, no podría salir a la calle a marchar, me taparía la cara con un velo, porque esa marcha es la demostración más fehaciente de su incapacidad, de su fracaso. Ellos están yendo a decir a la calle, hemos fracasado, ¿quién nos va a salvar? Chapulín Colorado, que aparezca, que Chapulín Colorado salga a defender. ¿Quién me va a defender? Ese será, pues, ¿no? Es el absurdo, es el gobierno en el que el absurdo se ha impuesto. Ahora, se pregunta, ¿y por qué hay tanto feminicidio? ¿Sabes qué? Hay muchas razones que una puede especular. Me parece muy bien, yo también tengo la idea, pero no tengo los recursos, ¿no? Yo tengo muchísima curiosidad por hacer entrevistas a los feminicidas, a los violadores. ¿Qué pasa en su cabeza? Ya, uno por uno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que le sucede a ellos? Al tipo que ha acuchillado, que ha matado, que ha golpeado, que le ha roto la cabeza a una mujer. Me interesa saber qué es lo que tienen en la cabeza. Pero desde el punto de vista psicosocial, Jimena, hay un problema de anomia. O sea, estamos viviendo una situación de anomia, donde se ha normalizado tanto la violencia que ya es un dato de cada día. Es como, bueno, no sé, hace, qué sé yo, 10 años, 20 años, han matado a una mujer, uno se escandalizaba mirando la prensa, ¡ay, horror, no han matado a una mujer! Pero aquí yo te digo, tengo unos datos que ha trabajado mi amiga Eulogia Tapia. Sí, claro, del observatorio. Del observatorio. Jimena, la Eulogia ha terminado de escribir 79, ya eran 80. O sea, es una cosa escandalosa, es terrible. No terminas de armar una estadística y al día siguiente es una más, o una menos, una menos, una menos. Y el gobierno tiene la sinvergüenzura de llamar a una movilización del Estado, porque ahí hemos visto, estaba Fiscalía, estaba Policía, estaba la FEMCB, y tú los ves ahí, a esos inoperantes que no son capaces de dar ni siquiera consuelo a las familias, esos policías que cuando van a levantar los cuerpos no tienen el menor cuidado de cuidar las pruebas, esos que son cómplices de los feminicidas porque les permiten salir, a esos los ves marchando contra la violencia hacia las mujeres. Por favor, qué payasada, son realmente de lo peor.
Estamos en este momento en una situación de tal indefensión que no sabemos como mujeres ya a quién acudir. Tenemos que tomar las calles, tenemos que reclamar, tenemos que pedir atención, porque ¿a quién acudimos? En la justicia ya hemos visto cómo está todo. Las respuestas del Estado son nulas. Defensora del pueblo, absolutamente nada. Generalmente sale el caso, tal vez alguna foto de alguna autoridad de justicia, pero ahí se queda, ¿no? Así es, está tan naturalizada la violencia que después de 48 horas vemos un nuevo caso de feminicidio y nos parece exactamente lo mismo, ¿no? La Defensoría del Pueblo lamentablemente parcializada y hoy por hoy en una etapa electoral también, ¿no? Entonces, hoy día nos vemos más indefensas aún sabiendo que una institución internacional a la cual a veces acudimos, sabiendo que el Estado no tiene la capacidad de resolver nuestros problemas, está avalando esta marcha cínica, ¿no? Esta impostura del gobierno. Hay una preocupación gigante en todas las mujeres, ¿no? Porque el día de hoy ha muerto una más, pero el día de mañana puede ser cualquiera de nosotras, ¿no? Y no solamente asesinada, violada, nuestros derechos se vulneran todo el tiempo. Y bueno, pues estamos en una indefensión total, y el Estado es tan inoperante que con esta marcha nos ha dado la respuesta. O sea, cuando nosotros marchamos contra el Estado, le estamos exigiendo algo, y la marcha de hoy ha sido la respuesta a nuestras marchas. Señoras, nosotros no tenemos la capacidad alguna de resolver sus problemas. Es más, nos unimos a su marcha porque somos unos incapaces. Es lo que nos ha dicho el día de hoy el presidente Evo Morales, es lo que nos han dicho todas las entidades que deberían ser encargadas de salvaguardar nuestros derechos. Entonces, estamos en una indefensión como ciudadanos. ¿Cómo nos organizamos pues para protegernos nosotros? Y bueno, esta preocupación realmente es grande porque las Naciones Unidas generalmente es pues la institución a la que acudimos cuando hay problemas dentro de un Estado, dentro de una nación. Y a mí me parece pues increíble que la presidenta se haya prestado a acompañar al presidente, sabiendo que ellas más bien deberían estar cuestionando también desde su órgano internacional y presionando para que se cumpla la regulación y sobre todo la protección de nuestros derechos, ¿no? Bueno, se trataría de una movilización electoral en la que se quiere promover a Evo Morales como el defensor de los derechos de las mujeres. Es lo que se ha dicho de manera casi generalizada con todas las activistas que han estado hoy, sí, pero vienen luchando con esto hace muchísimos años, no solamente 2 meses y medio antes de las elecciones. ¿Cuántos casos son abandonados? ¿Cuántas familias sufren, además de llorar a las víctimas de feminicidio, sufren presión, sufren amedrentamiento, sufren amenazas? Los padres asesinos de estas mujeres reclamando incluso la atención, la custodia de los niños, que en la mayoría de los casos han sido testigos de la crueldad. Precisamente es un alto porcentaje donde la justicia no ha llegado, donde hay casos que no se han resuelto, donde hay víctimas que no han recibido la justicia. O sea, han derramado una sangre que ha sido quitada por un feminicida, por un enfermo, que no ha sido juzgado. En la mayor parte también hay menores, ¿no? Pero hay un proceso que es ordinario, que se tendría que hacer, pero lo resuelven en los reformatorios y ahí se queda porque es menor, donde las familias quedan realmente absueltas, no tienen dónde acudir. La justicia, que realmente es la que nos debe salvaguardar, ¿no? Por medio del Estado, es una justicia que no sirve, que no está actuando como debiera actuar, más que todo por las dilaciones procesales y las chicanerías, y de por medio entra mucha corrupción y dinero, ¿no? Entonces ya sabemos que ahorita estamos desprotegidas totalmente, no hay la protección que nos tendría que brindar el Estado, y ahora el Estado sale a marchar como que fuera la víctima. Entonces estamos desprotegidos, y encima más las instancias internacionales donde pensamos que vamos a acudir son cómplices de este gobierno, que es un gobierno, podría decir ya yo, violador. Porque si está haciéndose cómplice de todas las barbaridades que están haciendo estas personas violadores y feminicidas, entonces yo me insto a decir que es un gobierno cómplice, un gobierno abusivo, un gobierno violador, un gobierno dictador. Así mismo se identifica como son estas personas, como son los violadores y feminicidas. Muchísimas gracias, Heidi, gracias, Jenny, gracias, Celeste, por habernos acompañado esta noche. Activistas que protestan contra el gobierno por utilizar la violencia hacia las mujeres en una marcha, justo 2 meses y medio antes de las elecciones. Gracias, Jenny. Gracias, Jimena, a ti por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Enseguida todos los detalles con el equipo médico Medfund, aquel equipo que sufrió un terrible accidente en la localidad de Charazani. Bueno, están buscando el apoyo, la solidaridad de todos nosotros, porque los heridos, además de estar sufriendo el dolor físico, no tienen recursos en la mayoría de los casos, y todos los detalles los vamos a conocer enseguida. Aguárdenos, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee.